A ver, ya. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, como se ha mencionado, en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la introducción a la búsqueda de literatura científica en salud. Mi nombre es Claudio Timaito Escalante y sin más vamos a ir comenzando. Para esta sesión tengo tres objetivos con ustedes. La primera, describir los principios para una adecuada búsqueda de literatura científica en el área de salud. La segunda, el reconocer la importancia de una estrategia de búsqueda bibliográfica para identificar la literatura científica relevante, ya que si no establecemos una estrategia probablemente vayamos a encontrar cualquier cantidad de artículos o probablemente incluso dentro de esa gran cantidad de artículos que encontremos no vamos a encontrar ninguno que no sea verdaderamente útil para lo que estamos abordando. Y finalmente vamos a brindar algunas pautas para el uso óptimo de la base de datos bibliográficas en ciencias de la salud. Ok, a mí me gusta iniciar bastante con esta diapositiva, porque muchas veces se suele soslayar algunos pasos en el proceso de investigación, ya que puede ser un poco difícil el tener la experiencia en la cual uno mismo desarrolla su idea, realiza el proceso de búsqueda bibliográfica, desarrolla un protocolo, luego ejecuta ese protocolo, lo redacta como un artículo y finalmente lo llega a publicar, ¿no? Es todo un camino que a veces, en muchas ocasiones, pues se trunca todo ello en algún momento. Pero lo que me interesa es que tengan en cuenta es la importancia en verdad que tiene la búsqueda bibliográfica, porque lo que buscamos hacer, y es lo que quiero que se lleven como mensaje de ustedes de esta ponencia, a la hora de hacer una búsqueda bibliográfica, es primero saber si es que ya existe una respuesta para la pregunta de investigación que yo estoy planteando en mi proyecto, estudio. Porque si ya existe una respuesta, y mucho peor, si existe demasiados artículos que abordan esta pregunta y le han dado una respuesta de incluso con un estudio mucho mejor al que nosotros planteamos, pues probablemente no sea lo mejor continuar con esta misma pregunta. Eso tampoco quiere decir que es una regla a rajatabla que se debe seguir, no, ya que si yo mismo también reviso los artículos me voy a dar cuenta que siempre hay limitaciones o recomendaciones sobre qué áreas se pueden investigar en esa temática. Entonces, por esa noción es que deben ustedes tratar de hacer una búsqueda bibliográfica. También porque es importante, porque con la búsqueda bibliográfica, si ustedes la desarrollan de manera adecuada, van a poder plantear mejor el problema de investigación que están viendo. Entonces, a la hora de poder encontrar antecedentes, justificar por qué es importante en verdad dar una respuesta a su pregunta de investigación o desarrollar su estudio y construir el marco teórico, pues le va a ser muy fácil. Y yo sé que les puede sonar algo un poco, por así decirlo, simple o algo en lo cual de repente es un poco tedioso invertir tiempo. Pero aunque parezca un poco alejado de lo que se ve más adelante en procesos de investigación, como el analizar datos o demás, este proceso en el cual hacemos búsqueda es muy importante, porque si no encontramos suficientes antecedentes, luego vamos a tener problemas a redactar nuestro artículo, porque con esos resultados que tú tienes te interesa hacer una discusión, y la discusión no es otra cosa que comparar tus resultados con la literatura que ya existe. Igualmente, las variables que vas a incluir en tu estudio van a salir de otras investigaciones que hayan abordado un problema similar al tuyo, y de esa manera vas a poder saber, vas a poder identificar qué otros aspectos son relevantes o están muy relacionados a aquel evento o fenómeno de interés que tú estás investigando. Entonces, tengan bastante cuidado a la hora de empezar con la búsqueda bibliográfica y entiendo en ese sentido también por qué es que se suelen iniciar con ese tipo de ponencias en diversos cursos de investigación, porque sin esto, en verdad, todo este proceso que les estoy comentando va a estar mal y es algo que se pasa. Por ello es que justamente los resalto en esas casillas porque son procesos muy importantes. Y no tengan miedo tampoco de regresar, más vale dar vueltas varias veces en un proceso entre que voy haciendo búsqueda, voy planteando nuevamente una pregunta de investigación y así continúo, a que avanzar a fuerzas en las diversas etapas del proceso de investigación y después darme cuenta que he hecho algo mal. Entonces, ahí también es una sugerencia que les doy muy encarecidamente. Por otro lado, otro concepto también que quiero que se lleven es las bases de datos bibliográficas. Y yo siempre les digo bibliográficas y no bases de datos, porque en verdad una base de datos como tal es simplemente un conjunto de datos organizados. Yo puedo tener una base de datos que puede ser simplemente aquellos datos que he recolectado de mi población con la cual estoy haciendo mi estudio, o incluso puede ser una base de datos pública de repente, que es algunas encuestas que se hacen a nivel nacional, como la ENS, el ENAJO, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, el concepto en verdad es muy amplio y yo por eso detallo el apellido que es bibliográfica, porque tiene un mismo concepto en el cual nosotros tenemos datos, que en este caso serían artículos, que se van organizando en categorías que conforman justamente la información determinada sobre algunos tópicos,
y que finalmente se van a convertir en el conocimiento vigente que se tiene sobre estas temáticas. Ahora, sobre los tipos de base de datos bibliográficas, principalmente si ustedes revisan la clasificación, hay muchas ya, dependiendo de aspectos técnicos y demás. Pero en verdad, en lo que yo les puedo ayudar, y no, no es basado en solo mi criterio, sino es algo que ustedes pueden encontrar en algunos cursos y bibliografía que les dejo acá abajito, es esos tres tipos de bases bibliográficas, sobre todo en el área de salud, ¿ya? Porque en otras carreras es distinto también. Ahora, las principales, que son, por así decirlo, las que no solamente congregan una mayor cantidad de revistas científicas y por lo tanto una mayor cantidad de artículos que pueden encontrar, sino que también tienen mayor tiempo, por así decirlo, y también tienen una mayor capacidad o potencia para hacer búsqueda bibliográfica, pues son estas dos, Medline y M. ¿Y por qué le digo Medline y no le digo PubMed? Pues porque PubMed es simplemente el motor de búsqueda para acceder a la base de datos bibliográfica que se llama Medline. Un ejemplo de esto pues sería con la literatura gris. Alicia es un repositorio, o le puedes decir si quieres una base de datos de tesis en Perú. Y tú puedes acceder a Alicia o puedes encontrar artículos o tesis de Alicia en Google Scholar. Por eso, de hecho, se le llama literatura gris, porque en muchas ocasiones no tienen ese proceso de revisión por pares, como si lo tienen los artículos en las revistas. Entonces, a lo que iba, tú puedes acceder a Google, tú puedes acceder a tesis de Alicia a través de Google, pero eso no quiere decir que Alicia sea Google. Entonces, ahí simplemente entiendes que Google en verdad es un motor de búsqueda a través del cual puedes acceder a la base de datos que es Alicia. Igualmente con PubMed. PubMed es el motor de búsqueda que te permite acceder a la base de datos bibliográfica conocida como Medline. Y no solo Medline, porque hay otras que les voy a comentar más adelante. Pero sí tengan cuidado con esta distinción porque a veces lo van a encontrar. Segundo, son las bases de datos de citación. Estas son principalmente porque te permiten ver la cantidad de veces que ha sido citado un artículo dentro de la base de datos bibliográfica. Y esto te permite tener nociones porque comúnmente si es que este artículo, no sé, ha sido citado 400 veces en este tema que tú estás investigando, pues probablemente te interese revisarlo, ¿no? No por algo ha sido citado tantas veces, probablemente sea un artículo de referencia muy importante. Y esto lo puedes hacer en Scopus y en Web of Science, más no en Medline o en EMPIS. En Google Scholar también, pero tiene ese problema, como les comentaba, de la literatura gris. Ahora, continuando con esta parte, también es importante tener en cuenta la estructura que se tiene en cuanto a los artículos científicos, ya que más allá de las bases de datos bibliográficas y las revistas científicas que se conglomeran en las mismas, debemos de tener en cuenta que también hay tipos de artículos científicos y los motores de búsqueda y en general la base de datos hacen su mejor esfuerzo por tratar de catalogarlos, pero muchas veces no es la mejor forma, ya que, por ejemplo, en muchos artículos van a encontrar más que nada la organización según el criterio de los editores, ¿no? De las revistas. Este, por ejemplo, es de la revista Peruana de Medicina Experimental, y ahí tú puedes encontrar no solo artículos originales, sino puedes encontrar editoriales, que son en muchas ocasiones opiniones o debates sobre algún tema, cartas al editor, reportes de casos, hasta incluso en la revista Peruana de Medicina Experimental tienen artículos o secciones bastante particulares como son simposios o historia de salud pública. Entonces, si tú buscas en PubMed o en Medline, puede ser que encuentres este tipo de artículos científicos que tú te vas a sorprender porque pues no hay, por así decirlo, un método o una metodología específica convencional como la tenemos conocida, en la cual se tiene una pregunta, se desarrolla un método, se evalúa una población, la hipótesis y finalmente se da una respuesta. No, sino que es otra estructura. Pero lo vas a encontrar como un artículo original incluso en las bases de datos bibliográficas. Así que la tarea después de poder catalogar qué tipo de artículo, qué tipo de resultado he encontrado y cuál me va a ser más útil para mi investigación, ya recae también en cómo podemos interpretar ese tipo de resultados. Ahora, todo esto depende de la necesidad de conocimiento y esto también tiene que ver con un componente muy importante que yo siempre recomiendo y es que no pretendan utilizar los artículos científicos para aprender los conceptos o las definiciones de muchos de los temas que ustedes estén viendo, salvo que sea algo muy reciente o muy nuevo, como lo fue en su momento tal vez el COVID. Es muy difícil que estas definiciones o conceptos previos no se encuentren en algunas bases de datos o aplicativos como lo pueden ser UpToDate, Dynamo, Clinical Key. Y esto porque se los comento, porque el objetivo de los artículos científicos es brindar una respuesta a una pregunta de investigación.
Y en las revistas científicas, como han visto, se da una cantidad limitada de palabras que se utiliza por artículos. Así que el artículo o los autores de un artículo no van a gastar el tiempo, la cantidad de palabras, en el limitado espacio que tienen para explicarte la definición, no sé, de diabetes o de los criterios para esta enfermedad o de más aspectos. Ellos ya asumen que un lector viene conociendo algunos conceptos ya relacionados al tema que se están abordando en este artículo, porque en el artículo principalmente lo que se busca es responder a esta pregunta. Incluso la introducción a veces es muy corta, porque simplemente es para dar nociones generales sobre lo que se está abordando, más no se intenta dar una revisión exhaustiva de todos los conceptos y las definiciones que se van a involucrar en un artículo como tal. Eso lo puedes encontrar hasta en una tesis, pero en un artículo muy difícil, salvo que sea un artículo de revisión, pero eso ya es otro cantar. Entonces, por eso también siempre recomiendo, antes de ir a la información de artículos científicos y demás, revisar primero los conceptos académicos para ya tenerlos mejor en cuenta y también poder mejorar la forma en la cual estructuramos nuestra pregunta de investigación. Ahora, muy importante para hacer este proceso de búsqueda, una vez que ya hemos tenido nociones o conocemos mejor las nociones académicas, es tener la estrategia de búsqueda. Y la estrategia de búsqueda está conformada por tres componentes. El primero son los tesauros, que son simplemente un tipo de lenguaje controlado que nos permite hacer la categorización o la organización de los artículos que se van sumando a la base de datos bibliográficas. Entonces, ustedes aquí deben de tener en cuenta que, por ejemplo, mientras que palabras como diabetes se escribe igual tanto en inglés como en español, en muchos otros idiomas, hay algunas enfermedades, como lo puede ser la enfermedad de Carrión, que se escribe así acá en Perú, o es más conocido aquí en Perú, obviamente, pero en otros países tiene el nombre más de bartonelosis. Entonces, mientras que aquí a veces se suele tener una predisposición a dar ese término, en otros países no. Y para poder organizar ese tipo de artículos, pues lo que siempre se suele solicitar son los keywords y también los mismos editoriales y las mismas revistas asignan keywords o términos claves a los artículos para poderlos organizar. Pero estos keywords están basados en un lenguaje específico que son tesauros, que no necesariamente son inglés, aunque siempre se suele cotejar, pero en común lo que van a tener es un término que universalmente permite referirse a determinado tópico y también permite que las bases de datos bibliográficas organicen los artículos según la temática que van abordando. Entonces también tenemos tipos de tesauros. Los DEX, que son los descriptores de ciencias de la salud, que van a encontrarlos en bases de datos como LILACS, que es de la Biblioteca Virtual en Salud de la OMS. Los MESH, que son los Medical Subject Head, que van a ser utilizados principalmente por Medline y también por Scopus, y los entries que van a poder ser utilizados principalmente en Embase. Y aquí también hay un pequeño debate porque incluso puedes utilizar los entries en la parte de Medline, pero eso es un poco también complejo, pero sí se puede hacer. Pero en líneas generales estos son los tesoros que comúnmente se utilizan en cada base de datos bibliográfica. Es lo que les comentaba. Pueden empezar ustedes buscando en el DEX, porque no solamente hay el escritor en español, sino también en inglés, que ya les puede ayudar a aproximarse al mesh que van a poder encontrar en otras plataformas, como lo puede ser la parte de PubMed. Ahora, otro componente es la pregunta de investigación como tal. Y más que la pregunta, pues el hecho de poder estructurar esta pregunta en los tesauros. Comúnmente se utiliza el formato de pregunta pico, ¿no? Donde tenemos población o problema, la intervención, que comúnmente es una intervención sanitaria, llámese un medicamento, el comparador, que suele ser otro medicamento o el placebo, y el lado con desenlace, que es finalmente el evento que me interesa evaluar. Pero, ¿qué ocurre cuando no evaluamos una intervención sanitaria? Y aquí es también donde personalmente reniego un poco cuando se hace este tipo de presentaciones, porque solo se queda en el pico y a veces no todas las preguntas calzan en el pico, lastimosamente. Entonces, por eso le llamo formato porque hay variaciones del pico. Si ustedes revisan este bonito artículo de Cañón y Buitrago sobre la pregunta de investigación de la práctica clínica, van a encontrar que hay múltiples variaciones y que en sí el pico simplemente se creó como una forma de facilitar la traducción de la pregunta de investigación hacia los componentes principales o los tesoros que vamos a poder estructurar para nuestra pregunta. Entonces, si es que no es una pregunta de investigación clínica y es más de un contexto social, debemos utilizar el PECO, donde en lugar de intervención viene la exposición, donde en lugar de comparador viene la condición. Y bueno, lo demás se mantiene, ¿no? Así, por ejemplo, si a mí me interesara evaluar la depresión, podría evaluar el efecto que puede haber tenido
el aislamiento, ¿no? Durante las épocas de COVID en adultos mayores y especialmente buscar a aquellos que están en una condición que los predispone a este evento de desenlace, que es vivir en un asentamiento humano, en una condición social o económicamente desfavorecida. Entonces ya se van dando cuenta cómo es que esto varía y que en verdad el formato pico no lo es todo, sino que tiene diversas variaciones. Incluso dependiendo del tipo de pregunta de investigación que ustedes evalúen, va a cambiar, ya que principalmente debemos de tener en cuenta la intencionalidad de la pregunta, la finalidad que tiene la misma y el contexto, si es que es clínico, social o de otro tipo. En este caso debemos de tratar siempre de abordar una pregunta de investigación específica, ya que no es lo mismo yo plantear una pregunta diciendo si es que el parto espontáneo será mejor que el parto inducido para los recién nacidos, a diferencia de plantear algo mucho más específico cuando yo tengo bien entendido los términos académicos, en donde puedo plantear cuáles serían los efectos en la madre y el neonato de inducir el trabajo de parto a las 37 semanas, que ya es un tiempo más o menos seguro, en comparación con el parto espontáneo, ¿no? Entonces, ya esa definición específica en cuanto a tiempo en semanas, en cuanto a los efectos, en cuanto a la población y en cuanto al comparador y demás, ya me da mejores nociones para hacer una mejor búsqueda bibliográfica. Igualmente, otro componente que debemos de tener en cuenta, además de los tesauros, son los operadores lógicos o los operadores booleanos, que son simplemente una forma de expresión lógica de la unión, intersección o restricción de los términos de búsqueda que vamos a definir en nuestra pregunta. Así, por ejemplo, si yo deseo buscar información de diabetes y COVID, con el operador lógico OR, voy a encontrar tanto literatura de solo diabetes, solo de COVID y aquellos artículos que abordan tanto diabetes como COVID. Pero si yo pongo diabetes and COVID, pues solamente voy a encontrar artículos que hablen de esas dos enfermedades como tal. Pero si pongo el NOT, voy a poder restringir también por otra condición. Se me ocurre que a mí solo me interesa la diabetes tipo 2, no la uno porque tiene otros aspectos fisiopatológicos o demás diferentes. Entonces, yo ahí colocaría que no deseo conocer de diabetes mellitus tipo 1 y así voy restringiendo por determinadas condiciones. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque si yo voy definiendo con el operador AND, puedo hacer mi búsqueda mucho más específica, pero debo de tener cuidado de no llegar a un punto en el cual haga la búsqueda tan difícil o tan específica que encuentre muy pocos resultados. También debo tener en cuenta la proximidad semántica, porque por ejemplo, si yo hago mi búsqueda sobre infantes o recién nacidos y mujeres gestantes, como estaba planteada anteriormente, podría ser de que yo ponga estos dos términos, pero no me doy cuenta que ambos están semánticamente bastante relacionados, no conceptualmente. Entonces, por ahí habría cierta dificultad si es que yo no le coloco el or en lugar del ant. Y es simplemente porque debo de tener en cuenta también que más allá de los términos, a mí me interesa poder estructurarlos de manera conceptual en dónde o en qué componentes va a tener de mi pregunta de investigación, ya sea la población, ya sea la intervención, el comparador o el desenlace. Principalmente a mí lo que me interesa tener definido es la exposición o la intervención según el tipo de pregunta y el desenlace o el evento de interés que yo estoy estudiando. Ahora, el último componente de la estrategia de búsqueda son las etiquetas para la búsqueda bibliográfica. Y es simplemente estos textos entre los corchetes que van a encontrar, que es simplemente una indicación para la base de datos bibliográfica o el motor de búsqueda, que en este caso sería PubMed, de dónde va a buscar este tesauro. Por ejemplo, yo le puedo decir o colocar TIA como etiqueta y decirle, oye, mira, quiero que busques este término en el título y en el abstract, o TW, que es Total Word, que lo busque en todas las palabras del texto y así sucesivamente. Entonces, con los tesauros, las etiquetas y los operadores lógicos ya tengo una estrategia bien definida. Y eso puede ser bastante útil, por ejemplo, en procesos donde ustedes hagan una revisión sistemática. Esta es una que desarrollé hace algunos años, en donde justamente desarrollamos una búsqueda de literatura en diversas bases de datos bibliográficas y lo que principalmente quiero que se lleven es cómo está estructurada todo este proceso de búsqueda bibliográfica, ya que comúnmente se tiene que reportar la estrategia de búsqueda que se ha utilizado en cada base de datos. Y aquí pueden ver que a pesar que es diferente, todas tienen una estructura similar. Tesauro, aquí se tiene la etiqueta y el operador lógico, y así sucesivamente. Igualmente en Scopus. Aquí viene un poco distinto porque la etiqueta está adelante, pero igual este es tesauro y aquí se dan cuenta que es el operador lógico. Web of Science, igualito. Aquí está la etiqueta, cambia un poco la estructura, pero igual la etiqueta, tesauro, operador lógico y así. Igualmente en Cochrane, ¿no? Tesauro, operador lógico y al final incluso se coloca la parte de las etiquetas. Pero todo sigue una misma estructura si se dan cuenta y eso es justamente lo que me interesa que puedan ver. Ahora,
También es muy importante tener en cuenta sobre si la estrategia que estamos desarrollando es tan extensa y específica como se requiere para la búsqueda, porque hay una costumbre de agregar no solamente los tesauros, sino también los entry terms o sinónimos que nos ayudan a aproximarnos. Principalmente el requisito mínimo es colocar los tesauros, pero también es útil colocar algunos sinónimos para ampliar o hacer más extensa la cantidad de artículos que se van a captar en mi búsqueda. Pero en muchas ocasiones, si agregamos demasiados en Twitter, podemos llegar a hacer la búsqueda muy amplia y encontrar una cantidad de artículos que no van a estar relacionados con los que queremos abordar. Entonces ahí también debemos de tener cierto cuidado. En este punto también es muy importante tener en cuenta el acceso a la información, ya que si bien existen bases de datos de acceso gratuito, como pueden ser Medline, Cochrane y Lilacs, hay algunas que sí son de acceso restringido, como lo puede ser Web of Science, Scopus y Embase. Y ahí también pueden generar problemas, pero al menos con tener unas nociones de cómo se busca en estas primeras bases de datos bibliográficas gratuitas, ya podemos tener bastante literatura para revisar inicialmente. Y también debemos de tener en cuenta la diferencia que existe en las bases de datos bibliográficas. Esta es comparando todas las otras que he mencionado en esta presentación, pero aquí me voy a centrar solo en Medline y Scopus, principalmente sobre la cantidad de revistas, ya que mientras Medline tiene un aproximado de 6.000, bueno, está desactualizado un poquito porque es 2008, pero se van dando cuenta que Scopus tiene casi el doble. Y eso también es por el área que enfoca, ya que mientras Medline principalmente se enfoca en ciencias de la salud, Scopus tiene tanto del área de salud, de ciencias sociales y otras áreas también que son de ciencias o artes. Entonces, ahí también tiene una mayor cantidad de literatura que a veces no está relacionada a ciencias de la salud, pero igualmente puede ser útil en algunas ocasiones. También el periodo cubierto, ya que Medline tiene literatura desde 1950, mientras que Scopus es de 1966. El límite de los keywords o las palabras que puedes utilizar, ya que en Medline puedes meter la cantidad que quieras por cada artículo para poderlo etiquetar, pero en Scopus es solamente un límite hasta 30 para poder justamente asignar las categorías a los artículos. Entonces ahí también hay como que cierta limitación en cuanto a cómo se van organizando esto. Suele bastar con 30, pero hay algunas investigaciones muy particulares donde a veces se requiere más. También la actualización, ya que mientras Medline es muy rápida y en la parte de COVID es lo que se ha visto más, ya que se actualiza diariamente. En Scopus van a darse cuenta que no es así, ya que por lo general se actualiza una o dos veces por semana. Entre lunes y viernes es una actualización que es aleatoria por ahí, es difícil de determinar, pero fines de semana siempre se actualiza. Así que también tienen esa limitación por esa parte. Luego la información de citas, que no se puede ver en PubMed barra Medline, pero sí se puede ver en Scopus. Y pues la interfaz del usuario, que en verdad Medline sí ha invertido bastante en eso y Scopus está mejorando progresivamente. Tampoco diría que es muy difícil de utilizar, pero sí tiene algunas cositas que todavía se pueden mejorar muchísimo más. Como sí lo ha hecho Web of Science, de hecho, aquí también debería actualizar esta parte. Y bueno, también otro aspecto es sobre que muchos artículos no son accesibles y por ahí también es bastante común este meme, ¿no? Que ya felizmente ahora sí ya es accesible en la parte de la revista de Nature, pero igual existen algunas otras formas de poder acceder a estos artículos, no necesariamente a través de algunas herramientas como puede ser Sci-Hub, sino algunas otras formas un poco más legales que les voy a comentar a continuación. Bueno, o sea, de Sci-Hub existe un paywall, que es una extensión de Chrome, que directamente le instalan y les va a permitir mostrar este candadito. Y conforme ustedes vayan revisando sus artículos, si es que está disponible y le dan clic aquí, pues es porque ya se encuentra una copia disponible en la red. Entonces van a poderlo acceder de manera gratuita. Esto también ayuda para evitar el chambón de a veces buscar el PDF de algunos artículos que están restringidos, porque los mismos autores o en otras plataformas se suelen publicar de manera gratuita, de manera libre, así que por ahí también pueden aprovechar. Otra forma también es ResearchGate, que es un Facebook como para investigadores, donde publican ahí todos sus artículos. Y aunque ahora tiene unos problemas legales, igualmente es una plataforma en la cual es bastante útil porque los mismos investigadores suben ahí sus artículos científicos y si bien no todos están de manera disponible y gratuita, pueden solicitar una copia y demás aspectos. Entonces pueden finalmente llegar a acceder al artículo que no encuentran tal vez en SciHub. Porque dicho sea de paso, SciHub también tiene una limitación y es que si el artículo ha sido publicado muy recientemente, hablo de meses o incluso un año, puede ser que lleguen al momento en el cual no lo va a captar SciHub
porque aún no lo he integrado a su base de datos, así que pueden utilizar estas otras alternativas. Luego de eso también tenemos opciones como escribir a correo corresponsal, donde puede ser un preprint, por ejemplo, o algo similar, y ahí ustedes pueden escribir la corresponsal para que les pueda dar una copia de su manuscrito. Finalmente, también es algo que me interesa, el combatir este tipo de publicaciones sensacionalistas, donde muestran, ¿no?, las 10 páginas que todo tesista debería conocer y demás cosas, y colocan una descripción bien rara, incluso de páginas que a veces ni conocen. Pero por ahí van a encontrar alguna de estas. Hasta Sci-Hub termina ahí, no sé por qué, pero bueno. O base de datos bibliográficas, ¿no?, que es mi favorito. Entonces, cositas que deben de tener en cuenta sobre diversas plataformas que pueden encontrar por ahí es que existen las clasificaciones que ya les he comentado, las basadas en citas, que son estas tres primeras de acá, las especializadas, aquellas que son más repositorios como Clinical Trials, que es simplemente un repositorio para los ensayos clínicos que se van a realizar en, en Estados Unidos, mientras que PRISA es su versión para proyectos de investigación en salud en general aquí en Perú, del Instituto Nacional de Salud. También se tiene RPEC, que es el homónimo a lo que sería Clinical Trials, pero aquí en Perú y con el INS. También se tiene una base de datos generales, que son más que nada de algunas editoriales específicas, como lo puede ser Cielo, también de Lilacs y Google Scholar. Agregadores, que son este tipo de bases de datos bibliográficas, en donde más que agregarse, por así decirlo, información de revistas propiamente dichas, lo que se hace es agregar algunos otros buscadores. Entonces, por eso es justamente que también no se suelen recomendar, sino es hasta después de ya haber utilizado las primeras bases de datos que comúnmente se mencionan. Y finalmente los directorios, que son simplemente directorios literalmente donde puedes encontrar las revistas que se encuentran indexadas. No necesariamente son bases de datos, sino simplemente son plataformas en las cuales puedes encontrar revistas y a veces su contenido sobre diversos temas. Y eso también puede ser útil porque si bien es cierto, algunas bases de datos bibliográficas son de acceso restringido, las revistas no. Y si tú eres hábil y puedes encontrar alguna revista que aborde la temática que te interesa, pues puedes también, como buena estrategia, buscar revistas similares o hacer la búsqueda de las revistas y de esa manera también acceder a mayor bibliografía que tal vez no vas a encontrar en otras plataformas, porque en muchas ocasiones algunas revistas no están indexadas en Medline, en Scopus o demás, y a veces pueden tener contenido que te sea útil. Así que ahí también está un truco y un concepto que puedes llevarte y ser de utilidad. Y pues que Sci-Hub obviamente no es una base de datos bibliográficas y Mendeley a veces se coloca porque existe lo que es el Mendeley Database, pero más que una base de datos bibliográfica es como una extensión de base de datos, no solamente de artículos, sino también que tiene bases de datos como tal de algunas investigaciones. Así que es también un tema un poquito complicado, pero también por ahí se los comento para que tengan en cuenta. Siguiendo también esto es que en verdad en Perú o en países como Perú se utiliza muy poco base de datos bibliográficas como PubMed. Mayormente la gente le encanta Cielo, mientras que en el mundo la tendencia es usar PubMed, en Perú se dan cuenta como a la gente le encanta Cielo, ¿no? A veces hasta hacen sus talleres de Cielo, pero la cantidad de artículos o revistas, perdón, que englomera Cielo sobre salud es bien chiquita. La mayoría son en español, entonces en verdad, literatura, por así decirlo, de vanguardia que vayas a encontrar ahí, pues es muy poca, así que una cuestión también para que reflexionen. Y lo último, que no solamente basta con realizar una búsqueda bibliográfica extensa de la literatura en salud, sino que también es importante tener la capacidad de hacer una lectura crítica, ya que de nada vale que yo encuentre infinidad de artículos si no sé interpretar lo que estos me están diciendo. Y ahí también tenemos que tener cierta capacidad de discernimiento, no solo de poder ponerle una etiqueta y organizar los artículos en saber, este es un estudio observacional, este es un estudio experimental, lo demás, sino también en el hecho de poder decir, estos artículos me están dando tales argumentos, estos otros artículos me están dando estos otros argumentos, estos abordan la pregunta de investigación directamente que yo estoy colocando y de esa manera puedo saber cuáles van a conformar mi antecedentes, cuáles van a conformar mi justificación, cuáles van a ir para el marco teórico o para algunas definiciones que voy a utilizar y así sucesivamente. Entonces, ese en verdad es el paso que se debe tratar siempre de empalmar con la búsqueda bibliográfica, porque muchas veces es hacer la búsqueda de la estrategia, y está, es sacar una cantidad de literatura, pero no se termina de revisar en verdad lo que se ha recolectado. Entonces, ahí también se tiene que tener en cuenta que no basta simplemente con encontrar una cantidad X de artículos, sino también de poder tener esa capacidad de lectura crítica y de revisión de los mismos. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco al proceso de investigación, como mencionaba anteriormente,
ahora ya podemos tener mejores nociones por qué es importante realizar una buena búsqueda bibliográfica efectiva en la literatura. Primero, que una buena búsqueda bibliográfica nos va a permitir mejorar nuestra pregunta de investigación, saber si es que la misma ha sido respondida y luego encontrar también literatura que nos permita abordar mejor el problema de investigación si es que yo ya he definido adecuadamente este. Entonces, eso es en líneas generales lo que quiero compartir con ustedes a menos de parte teórica. Ahora voy a pasar a la parte práctica con Padme y Jacobo, pero igualmente queda atento a sus preguntas hasta este punto. Muchas gracias, Claudio. Chicos, si alguno tuviera alguna pregunta, sino para pasar a a la parte práctica que nos comenta, pueden dejarlo en los comentarios. Claudio, me parece que todo ha quedado muy claro. Si te parece, podrías continuar. Va, está bien. Entonces continuamos. Vamos a empezar con la parte de PubMed y luego nos vamos a Scopus, ¿ok? Entonces, a ver. Primero, creo que creo que es importante comentarles esto. A ver. eh, ya. Entonces, a ver. Eh, en este caso, toda esta presentación que han visto es de un proyecto que yo tengo que se llama Herramientas para Investigación en Salud, una plataforma en la cual comparto diversos tutoriales sobre diversos tópicos. Uno de ellos es búsqueda bibliográfica y principalmente es porque si bien hay tutoriales sobre diversas herramientas de investigación que se pueden utilizar como motores de búsqueda y demás, hay muy pocos en español y peor aplicados directamente a salud. O sea, otras áreas sí tienen, pero a veces es un poco complicado. O si las hay, son de algunos temas nada más, no tratan de cubrir otras herramientas que pueden ser útiles. Entonces, basándome en eso fue que desarrollé esto. Y eso es lo que un poco les he estado comentando aquí. La parte de la teoría siempre y algunos tópicos específicos, no solamente PubMed, sino otras plataformas como puede ser también Scopus, ENPE, Web of Science, Lilacs, y por ahí también está Cochrane. También debo agregar algunas recientemente porque estamos empezando un curso, pero igualmente es un poco lo que les quería comentar. Y si se animan a revisar estos videos, van a poder encontrar las diapositivas de los videos tutoriales y también la guía de práctica para buscar literatura, que es lo que vamos a utilizar ahorita. Ok, entonces, ya teniendo en cuenta esto, y por ahí si es que se animan, pues con la guía de búsqueda bibliográfica van a poder encontrar justamente algunos de estos conceptos que les he estado comentando aquí y pues lo más importante que a mí me interesa es la forma en la cual comúnmente yo estructuro una búsqueda bibliográfica. En cuanto a los términos generales, a ver, esto lo voy a mover aquí, esto aquí. En cuanto a los términos generales, en este caso de la pregunta pico, los tesauros, tanto en el DEX como en el MESH, como en los entry terms, que son los sinónimos, y los entry, que bueno, en Base es un poco difícil de acceder, pero igualmente por ahí siempre lo coloco como ejercicio, ¿no? Porque abordábamos diversas bases bibliográficas. Entonces, aquí al menos la noción es esta, ¿no? Poder definir primero la población de estudio o el paciente o la enfermedad, tener la intervención, que en este caso era para pacientes con COVID, el tratamiento que era corticoides, viendo el comparar que en este caso era colchicina por un pequeño debate que hubo hace algún tiempo, y también el desenlace que en este caso es mortalidad. De esa manera se puede justamente abordar estos componentes o estos tesauros. Y ahora, pero ¿cómo empezaríamos en este caso la búsqueda? Pues directamente lo que es recomendable en este caso es poder empezar con PubMed. Aquí yo también siempre les recomiendo que puedan ingresar a la plataforma y crearse su cuenta. Mientras, también debo de darles algunas definiciones muy importantes sobre PubMed, ya que en este caso, lo que les decía sobre la diferencia de PubMed perdón, y Medline es debido a la antigüedad y también sobre cómo están estructurados, ya que valgan verdades, Medline es lo primero que salió. La primera base de datos biográfica que se tenía originalmente era Medline. Y era una cuestión más de un sistema de las bibliotecas de Estados Unidos, donde se iba organizando la literatura de las facultades de medicina, ontología y enfermería, me parece.
en Estados Unidos. Entonces, luego esta se fue actualizando y existió Medline Plus. Luego de esto también hubo otro financiamiento para este proyecto y se generó una interfaz, que en este caso vendría a ser PadMed, para poder dar acceso no solamente a diversas regiones de Estados Unidos, sino a diversos países, a esta base de datos bibliográfica. Entonces, gracias a PadMed fue que diversas partes en el mundo pudieron tener acceso. Antes lo que se hacía, y por ahí sí que conocen a gente que, o doctores que son en investigación de los 90, 2000, ¿ya? Porque acá todavía pasaba eso, que les comenten cómo se hacía búsqueda bibliográfica, pues en verdad Medline era con unos CDs, porque se tenía que comprar los CDs de cada año de la literatura que iba llegando y tenías que ir a la biblioteca a solicitarlo. A mí me tocaba incluso ver alguno de esos CDs, fue contra alucinante. Pero así es más o menos como se hacía. Todo eso cambió obviamente cuando llegó el internet y se generó toda la parte de PAD. Entonces, por eso también es que muchas veces no se comenta como tal que PadMed sea la base de datos bibliográfica, porque es simplemente una forma de acceder, sino que en verdad es la interfaz. Igualmente PadMed se ha mejorado por ahí y ahora existe PadMed Central. Así que tenemos en cierta forma también diversas plataformas que todas coinciden o colindan en una misma plataforma, pero en verdad son, cada uno tiene un distinto enfoque. Y también tenemos por ahí un problema porque no todo lo que está en Medline necesariamente está en PadMed y viceversa, así que por ahí también puede haber algunos problemas. Si a ustedes les interesa saber cómo acceder a todos esos recursos, la cuenta o lo que deberían tratar de apuntar es Ovid Medline, pero es un poquito más engorroso y también tiene un costo determinado. Personalmente he podido probar y no hay tanta diferencia en verdad en cuanto a contenido, al menos hacia lo que permite acceder PadMed es bastante amplio y suficiente, pero igualmente si es que les interesa, cumplo con mencionárselos ahí. Ok, entonces ahora sí, volviendo al ejercicio. Si estamos aquí en PadMed, lo que debemos hacer es primero, obviamente, generar nuestra cuenta, que ya en mi caso ya estoy logueado, y luego poder empezar con la búsqueda de los términos mesh. En este caso, simplemente en el mesh database, vamos a poder, otra base de datos que es de mesh, vamos a poder encontrar los tesauros. En este caso, yo siempre recomiendo también hacer una copia del término y no hacer una transcripción porque a veces puede haber errores. Simplemente le doy a buscar y me doy cuenta que existe ahora este término mesh, así que yo lo puedo directamente agregar aquí a mi caja de búsqueda para seguir buscando más términos mesh e incluso puedo ir dándome cuenta de los entry terms o los sinónimos que existen de este término mesh que me pueden ayudar también para ampliar mi búsqueda. Incluso también los tópicos o las secciones que directamente podría abordar con ese término, una definición del mesh como tal, que es más que nada una definición técnica, no académica. Nuevamente, esto más que nada es enfocado en un aspecto más científico, no necesariamente académico, así que no intenten utilizar esta definición para esas finalidades. Y también el árbol de categorías que finalmente lo que nos indica qué tópicos, qué subtópicos y a qué tópicos pertenece este término que estamos justamente abordando. Y pues bueno, eso es justamente lo que se puede hacer aquí. Luego de esto puedo yo también buscar otros términos. En este caso, esto sí es un poco más extraño, pero puedo buscar incluso con esteroides y darme cuenta que no existe como tal el término, sino que existe hormonas de la corteza adrenal, que pues incluye corticoides, pero no es término específico. Entonces, igualmente, yo aquí ya puedo ir a empezar a construir por así decirlo, mi estrategia de búsqueda, porque ya acá tengo la etiqueta que es el mes, ya acá tengo el tesauro, y aquí puedo ir especificando con las etiquetas que se van agregando a los términos que voy buscando. En este caso le voy a poner un ANT. Luego igualmente puedo buscar el término colchicina, que simplemente lo tengo que ingresar aquí. Y de esta manera, incluso simplemente dándole clic aquí a la casilla, ya lo puedo ir agregando. Y finalmente, pues agregar el término o el desenlace que quiero hablar, que se llama mortalidad. Mortality. En este caso, igualmente, simplemente lo copio y le doy a pegar. Luego lo voy a buscar y lo puedo ir agregando. Una vez que haya estructurado una pequeña estrategia de búsqueda, pues ya puedo darle a buscar en PubMed. Y no es de sorprenderse en este caso que no encuentre ningunos resultados. Y esto simplemente pasa por la forma en la cual se ha estructurado la estrategia de búsqueda. Y aquí debo detenerme un poquito para poderles mostrar o especificar qué es lo que ha salido mal. Pues aquí lo que ha salido mal es directamente la forma en la cual se van conformando las comillas, perdón, los paréntesis.
PubMed comúnmente empieza a hacer la búsqueda desde donde tiene más paréntesis hacia afuera. Es prácticamente como desenvolver un regalo, ¿no? O pelar una cebolla con las capas, ¿no? Entonces empieza desde la parte más, por así decirlo, profunda hacia afuera. Y en este caso, quien está al centro, podría decirse, es primero coronavirus y adrenocortical hormones, que son los corticoides. Entonces, primero va a ser una búsqueda de esto. Y luego a esto le vas a agregar colchicina. Y luego a esto le vas a agregar mortalidad. Entonces ahí ya hiciste demasiado específica tu búsqueda. Y justamente eso es lo que no se debería hacer. Por ello, se debe tratar de separar cada componente de la pregunta y con sus paréntesis. Incluso si es que yo agregar aquí otro término, como podría ser OR, agregarle, no sé, se me ocurre acá COVID ya, COVID-19. Entonces aquí igualito, yo mismo aquí me puedo crear por así decirlo, mi término componente, pero ya me voy dando cuenta que aquí esta parte específica se refiere a la población, no al problema que estoy abordando. Esto es una forma simplemente de nombrar ese término, que es un entry term, y este es el mesh, ¿no? Entonces, ambos están unidos por OR y conforman en su conjunto la población. Y ahí me voy dando cuenta por la forma en la cual están estructuradas los paréntesis. Luego también tengo el AND, que en este caso también debo de tener en cuenta que comúnmente, más que poner AND entre la intervención y el comparador, lo que se suele hacer es agregarlos con un OR para poder justamente captar una mayor cantidad de literatura. Y finalmente, bueno, acá también no se olviden del paréntesis. Y finalmente lo que nos interesa también es separar la parte del término del evento de desenlace, ¿no? Que en este caso sería mortalidad. De esta manera ya tendría una diferencia en cómo se ha estructurado mi estrategia de búsqueda y le daría a buscar. Y ahora sí voy a empezar a encontrar resultados. Y es simplemente sobre cómo se ha estructurado la estrategia de búsqueda. Pero obviamente hasta aquí el error que yo voy cometiendo es que todavía no he agregado los entry terms o los sinónimos, solamente he agregado uno. Pero igualmente existen otras formas de llamar al COVID, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que ahora ya no quiero hacerlo como COVID, sino quiero hacerlo como SARS-CoV-2. Entonces, igualmente, aquí agrego el operador booleano, que sería OR. Pongo los paréntesis, el término, que en este caso sería SARS-CoV-2, y por aquí pongo donde quiero que busque la etiqueta, que ya no sea TIAP, sino que sea Total Word. Entonces, ya he agregado los términos. Y puedo también ver el impacto de agregar este término en la cantidad de resultados, que me doy cuenta que no es mucho, así que no habría tanto problema. Pero igualmente es algo que puedo ir haciendo, ¿no? Y es una forma en la cual yo puedo empezar a hacer mi búsqueda bibliográfica, ir agregando más entry terms y justamente seleccionarlos de lo que yo haya encontrado en la parte de mi búsqueda de los tesauros. Esto, pues aquí está PubMed y en la base de datos. Entonces aquí, perdón. Listo. Entonces, yo podría ir buscando los sinónimos simplemente en la pestaña que corresponde a este tesauro y ir copiando todos estos entries, bueno, los que más varían entre sí, para poderme ayudar a ampliar mi estrategia de búsqueda. Esto felizmente ya lo hice en esta guía, así que no había tanto problema, pero igualmente es una recomendación muy importante que les doy, ¿no? Aquí se van dando cuenta de cómo está ampliada la cantidad de literatura porque he agregado más entry terms. Esto igualmente yo lo puedo copiar aquí nuevamente en PubMed y me voy dando cuenta de la cantidad de resultados que se han modificado. Otro aspecto aquí de que también puede ser muy útil en PubMed y por eso también es la plataforma más favorita, es porque incluso te permite saber en qué te has equivocado. Y aquí incluso te va señalando, te dice, oye, cuidado que has tenido un exabrupto acá, mira, te accediste en la cantidad por así decirlo, de paréntesis. Entonces yo voy analizando nuevamente mi patrón y me voy dando cuenta que lo que pasó en este caso es que me olvidé poner un paréntesis aquí. ¿Ok? Entonces, listo. Ya estaría así, no me parecen errores, me parece 333 resultados, algo que es bastante amplio, y ya puedo ir a empezar haciendo mi compilación, ¿no? Si en este caso yo quisiera
filtrar más la literatura, pues podría ser un filtro por años, seleccionando cada año específico, podría ir seleccionando aquellos que tienen el texto completo con free full text, podría ir seleccionando el tipo de artículo, que en este caso podría ser un ensayo clínico, e incluso agregar algunos filtros adicionales si es que yo quisiera algún otro tipo de artículo más, también incluso el lenguaje, si yo quisiera artículos en español o en un grupo etario específico o demás. Entonces, es también una forma en la cual yo puedo utilizar esto. Ahora, si a mí me interesara exportar estos resultados, pues lo que puedo hacer es directamente ver el resultado y pues empezar a utilizar las opciones, ¿no? Aquí comúnmente lo que voy a encontrar es el título, autores, algunos detalles y el abstract. Y luego artículos similares que también pueden ayudar a mejorar mi búsqueda y las referencias. Y también algunos memes que también me pueden ayudar a mejorar mi búsqueda bibliográfica. Pero directamente los puedes cargar aquí con un paywall, aquí dándole enlace a los, aquí dándole clic en los enlaces de donde se tiene el texto completo. Y nada más, pues estos son primeramente las formas en las cuales puedo hacer esto. También tengo como opción el hecho de utilizar la herramienta de Save para poder guardar todos los resultados de esta página, todos los resultados que he encontrado, ya sea en un formato de archivo de PubMed, ya sea en un formato CSV o un formato de texto. Esto principalmente para poderlo organizar en mi gestor de referencia bibliográfico, ya que simplemente voy a encontrar la referencia como tal. A veces, incluso si es que yo sé configurar este aspecto, puedo hacer la descarga del abstract y pues me puede ayudar también muchísimo ello. Incluso también puedo hacer una organización de cómo es que se me están mostrando los resultados, ya que aquí yo puedo también colocar que se me coloque el abstract y de esa manera ya no darme ese ejercicio de estar revisando uno por uno, sino estar viendo y simplemente corriendo la pestaña. Aunque obviamente es un poco más engorroso, pero es también una forma de ir avanzando. Luego también pueden enviármelos a mi correo si es que me he logueado adecuadamente. Puedo enviarlos también o descargarlos para mi gestor de referencia bibliográfico e incluso crear una alerta que es simplemente una forma de mantenerme actualizado de todos los artículos que se vayan agregando y que correspondan con esa estrategia de búsqueda. Así se me va a ir enviando mi correo cada mes, semana o día, según yo lo vaya configurando, y mostrando una cantidad de ítems correspondientes. Entonces, este aspecto también es una herramienta bastante útil. ¿Ok? Y nuevamente, si ustedes ya se cansaron de alguna alerta que hayan creado por ahí, pueden ir aquí a su cuenta en Dashboard y directamente pueden eliminar esa etiqueta, simplemente, perdón, esa alerta simplemente buscándole por ahí eliminando. Ok, entonces, pues eso es principalmente la forma en la cual podemos utilizar Padlet. Como han visto, es una herramienta bastante útil. Igualmente les invito a revisar la guía del usuario. También por ahí algo que hemos estado viendo y que ha pasado discreto, que era la forma de poder ver los tutoriales, ya que el mismo Padlet incluso tiene un canal de YouTube donde te permite ver diversos tutoriales sobre búsqueda bibliográfica y saber cómo utilizar mejor la misma plataforma. Y por ahí también tienen otros aspectos que te ayudan más a conocer sobre cómo organizar la búsqueda en esta plataforma. Ok, entonces pues esto es en líneas generales lo que les quería mostrar sobre PubMed. Ahorita ya vamos a pasar a Scopus, pero quiero saber si es que hasta aquí hay alguna pregunta. Chicos, de misma manera, si hay alguna pregunta sobre esta primera parte práctica, pueden hacerlo en el comentario. Ahí Miley ha mandado en el chat también la lista de reproducción que nos comentaste, Claudio, del curso de herramientas de investigación en salud. Pero bueno, los que quieran hacer una pregunta pueden tener el comentario. Ah, aquí nos pregunta Alexander la etiqueta. La etiqueta nos sirve para especificarle o decirle al motor de búsqueda en dónde va a buscar el tesauro que hemos colocado. O sea, ya sea en TW es para en todo el texto del artículo, TIEP solamente en el título y en el abstract, o similares, ¿no? O solamente en el abstract, o solamente en el título. Entonces la etiqueta permite especificar ello. Y por ahí también va a tener su etiqueta el mesh, especificando qué es el tesauro como tal. Y esto es comúnmente porque podemos agregar múltiples términos para un componente mismo de la pregunta. Entonces nos conviene saber distinguir cuál es el tesauro, cuál es el entretext, ese título dónde se va a buscar, si va a ser en todo el texto, si va a ser solamente en el título y en el abstract. Entonces
Ese componente también es muy importante que parezca simple. La cuestión es que las etiquetas varían entre las bases de datos bibliográficas que vamos a estar revisando, pero con que sepan que la estructura básica de la estrategia está entre el tesauro, la etiqueta y el operador booleano, que es el AND, OR o el NOT, ya con eso tienen bastante suficiente y pueden sortear casi todos los problemas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Va, no te preocupes, Alejandro. Ok. Ahora, creo que les puedo enseñar otro aspecto que muchas veces no se comenta, pero que les puede ser útil, sobre todo para los que tengan o estén interesados en publicar algún artículo. Muchas ocasiones, por ahí a veces a uno les interesa ver en dónde está, por así decirlo, indexada la revista en la cual yo quiero publicar mi artículo, así es que está en PubMed o va a salir en PubMed o no. Pues para eso lo que pueden hacer ustedes es directamente buscar en la sección de Journals y ver el nombre de la revista. Por ejemplo, yo podría colocar el nombre de la revista peruana, ¿no? Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Entonces simplemente le voy a buscar. Y con el nombre de la revista en esta opción que tiene PubMed, puedo darme cuenta si es que actualmente se encuentra indexado, ya que acá te dice que desde 2002 y actualmente se encuentra indexado para PubMed. Hay ocasiones en las cuales ya no se encuentran indexados y mencionan, ¿no? Hasta tal volumen o hasta tal año simplemente se va a cubrir las publicaciones. Por lo cual también podría ser ahí un problema o siempre es bueno al menos tener ese tipo de herramientas para poderlo verificar. Ahora, ya con esto cerraríamos la parte de PubMed, es simplemente algo ligero, y ahora vamos a empezar a revisar la parte de Scopus. Scopus es una herramienta igualmente bastante útil en este caso, que nos ayuda principalmente a poder tener mayor amplitud en cuanto a la cantidad de resultados de nuestra búsqueda bibliográfica. En este caso, lo que yo les recomiendo es que tengan siempre en cuenta que así como PubMed tiene ese objetivo de ayudarnos a mejorar nuestra estrategia de búsqueda en Scopus, nosotros lo que debemos de hacer es ya esa estrategia de búsqueda poderla aplicar directamente para poder encontrar la mayor cantidad de resultados y ampliar nuestra cantidad de literatura. También deben tener en cuenta que la cantidad de artículos que se tiene o la cantidad de revistas que tiene Scopus es inmensa a comparación de Medline. Por aquí, esto es un artículo que hace mucho tiempo revisaba y se pueden dar en cuenta que si bien hay un encuentro, hay revistas que solamente están en Scopus que no van a encontrarlas en Medline. Y esto es porque en muchos casos más se suele abordar la parte de Scopus como un indicador para medición de cantidad de publicaciones o de procesos de producción científica que plataformas como Medline. Mm, no es algo que tengan que saber, pero sí es algo que tal vez puedan encontrar por ahí en cuanto a por qué se enfocan más a veces en Scopus que en el mismo Medline o PubMed. Pero igual, continuando con este aspecto, lo que sí deben tener en cuenta son los tesauros. Igualmente podemos utilizar los mesh en Scopus o los entries, pero aquí lo que me interesa más que se lleven es que pueden utilizar esa misma estrategia que han hecho en PubMed hacia Scopus. También que existen algunas guías o referencias que les pueden ayudar a mejorar también su proceso de estructuración de la estrategia de búsqueda. Principalmente esta de la revista Clínica de Epidemiología, que les puede ayudar a tener en cuenta qué aspectos deben haber o incluido en su estrategia de búsqueda para mejorarla y también qué errores podrían haber cometido. Ok, entonces sin más vamos a proceder a hacer la parte de búsqueda en Scopus. Para ello, lo único que deben hacer pues es loguear a su cuenta. Igualmente en este caso yo tengo acceso a San Marcos. Perdón, a veces me falla esta cuestión. Ya está. Lo siento, pero tenía que ingresar ahí me cuento. Entonces, para poder ingresar igualmente a Scopus, después de haber podido entrar por su correo institucional o la forma de acceso que tengan, que también ahí personalmente no me gusta tanto abordar Scopus porque sé que no siempre se tiene acceso, es el mismo consejo que en PubMed. Se pueden ir a ver los consejos de búsqueda, que son los search tips, y también utilizar por aquí el área de help
para buscar en la serie en el área de soporte o tutoriales que les pueden ayudar a aprender un poco mejor de cómo realizar una búsqueda. Obviamente que todo esto es en inglés, pero es un poco más específico en cuanto a cómo se utiliza la plataforma en su totalidad. Ahora, igualmente la forma en la cual yo puedo estructurar aquí mi búsqueda bibliográfica es bastante similar a como lo hacía en PubMed. Simplemente debo de tener en cuenta los componentes de mi búsqueda, de mi estrategia de búsqueda. En este caso, yo lo que debo de colocar es primero, obviamente, el problema, que en este caso sería COVID, y luego ya puedo ir empezando a colocar más componentes. Simplemente agrego un campo. Esto es obviamente en el proceso de búsqueda básica. Luego también agregaría la intervención, que sería los corticoides, o bueno, su tesauro. Luego puedo agregar acá directamente la intervención, que sería colchicina. Y de esta manera, con el evento o el fenómeno de interés agregado al final, puedo ya especificar prácticamente mi pregunta de investigación. Pero aquí también debo de tener en cuenta que, a diferencia de cómo se hace en PubMed, aquí yo no puedo buscar términos mesh directamente. Entonces simplemente ya tengo que venir con la estrategia de búsqueda. Segundo, que en la parte de búsqueda básica yo debo de especificar aquí por líneas prácticamente mi estructura y también los operadores lógicos que voy a utilizar con cada componente de mi estrategia. Y finalmente que aquí están las etiquetas, donde también yo puedo especificar si quiero que busque en los keywords, que son las palabras claves, en el abstract o en el resumen y en el artículo, en el título del artículo, o en otros aspectos que yo pueda detallar. Ahora, una vez especificado eso, también puedo yo agregar más campos simplemente dándoles a la opción de agregar un campo de búsqueda, y también puedo agregar un rango de fecha específico, que bueno, en este caso no lo voy a hacer. También puedo utilizar algunas opciones avanzadas de búsqueda, pero eso lo voy a dejar para después. Por el momento, ya con esto podría realizar mi búsqueda y me puedo dar cuenta de la diferencia de resultados que hay con respecto a lo que encontré de PubMed. También sobre la diferencia que voy a tener en cuanto a los filtros que yo podría utilizar aquí, ya sea por año, ya sea igualmente por el acceso, ya sea incluso por los autores, las áreas que se abordan, el tipo de documento. Y para poder aplicar algún filtro simplemente debo dar clic sobre el mismo y luego colocar aquí en Limit To. Y me voy dando cuenta también cómo al aplicar un filtro aquí va a ir cambiando también mi estrategia de búsqueda porque se va a agregar el mismo. Entonces ese es un tema también que voy a tener en cuenta. Y también que yo puedo organizar los resultados que voy encontrando. En este caso les mencionaba que es una base de datos bibliográfica basada en las citas porque es justamente lo que puedo observar aquí. Y también puedo organizarlo de esa manera, ya que puedo pedirle a Scopus que me muestre aquellos resultados que han sido más veces citados. Entonces aquí me voy dando cuenta que hay un artículo que ha sido citado 1300 veces. Entonces es muy probable que sea una referencia que yo deba revisar para mi investigación y así sucesivamente. Incluso basados en algunos aspectos de editorial y también basado en los criterios de los editores que se tienen en la misma plataforma, se puede realizar por relevancia. Y también incluso ahí entra un componente de las búsquedas que yo realizo. Entonces, por ahí, a pesar que no sea el artículo más citado, la plataforma intuye que puede ser más relevante para mi búsqueda. Y es, pues bueno, algo que va mostrando, ¿no? También se tiene algunos documentos secundarios, que es principalmente aquellos artículos que no se han constituido como artículos en sí, sino que también se debe tener en cuenta que en Scopus a veces se agregan resúmenes de congresos, que son presentaciones o abstracts que se publican en algunas revistas o en una base de datos como Scopus. Entonces, esa también literatura gris es un poquito el problema que se tiene a veces en Scopus, pero igualmente que por ahí se puede utilizar. También pueden ver patentes y otros tipos de documentos más. Pero bueno, eso no es algo que nos interese tanto por ahora. Así que, al menos esto es en líneas generales los que les puedo comentar por ahora. Pero continuando con esto, si a mí me interesara descargar un resultado, pues directamente lo puedo seleccionar, darle clic en Download y si está disponible el artículo me lo va a descargar. Y si no, directamente sobre la referencia. También igualmente, así como en PubMed, lo puedo exportar a un formato RIS para mi gestor de referencia bibliográfico, detallando qué aspectos quiero que se descarguen, tanto el Astra o demás. Y así también puedo hacer algunos otros procesos, como lo puede ser el análisis de los resultados, ya que Scopus sí permite, ya que tienes información sobre las citas,
hacer un análisis bibliométrico, se podría decir, sobre la cantidad de publicaciones entre diversas categorías, ¿no? Como puede ser el año, como puede ser por autores, por afiliaciones de instituciones, por países, por tipos de documentos y demás aspectos. Entonces, pues eso es en líneas generales hasta aquí lo que se puede encontrar. Igualmente, siempre es bueno también revisar los resultados, porque en estos casos, ya que no podemos encontrar los términos mesh, lo que sí donde sí lo vamos a poder encontrar es en el mismo resultado, ya que aquí se colocan los keywords con los que les han sido indexados estos resultados, los entry terms, que incluso también puede ayudar por ahí, los entry median terms para ser más específicos, y otros y otros resultados o referencias que también pueden ser útiles para poder ampliar mi búsqueda bibliográfica. Entonces, pues esto es principalmente lo que vamos a encontrar. Pero ahora, yéndonos un poco más hacia los aspectos de búsqueda avanzada. Para ello, lo único que debo de hacer es dirigirme a la opción de editar o en la opción de búsqueda avanzada como he visto antes. Y aquí, pues directamente ya puedo empezar a escribir mi propio código, ¿no? Mi propia estrategia de búsqueda, teniendo en cuenta diversos operadores que existen aquí, como el pre, que son los predecesores o los prefijos, el would y demás aspectos, que bueno, comúnmente no se utilizan, así que no se hagan problemas en esa parte. Aquí yo ya tengo felizmente la estrategia de búsqueda porque ya me da ese trabajo nuevamente por ustedes para poderlo traducir, así que simplemente lo copio y en este caso pues voy a colocar mi estrategia. Igualmente tiene la misma estructura que me gustaría que se den cuenta aquí. En cuanto a la etiqueta, al tesauro y al operador lógico. Igualmente por así decirlo, los paréntesis tienen una misma lógica. Aquí me voy dando cuenta, por ejemplo, de manera más sencilla que todo esto es el problema de salud o es el primer componente de mi estrategia de búsqueda. Todo esto corresponde al segundo componente y todo esto corresponde al tercer componente. Y ya está. Así es como voy dando cuenta también la cantidad enorme de resultados que he ido agregando por simplemente colocar más entry terms. Entonces es también un componente muy importante. Lo único que sí es que como no se trabaja bajo esa estructura de mesh, pues todo tiene el mismo peso. Así que por ahí también el orden a veces sí afecta un poquito los resultados que podríamos tener, o bueno, la cantidad de resultados que se pueden mostrar. Y es justamente ello lo que yo puedo encontrar aquí en Scopus como resultados y que igualmente al final puedo exportar hacia mi gestor de referencia o irlo revisando. Otra cuestión que también se puede ser bastante particular en este caso de Scopus es también ir buscando incluso las revistas que se encuentran indexadas. Igualmente acá yo puedo ir buscando también simplemente con la opción de Source y buscar, por ejemplo, si es que una revista se encuentra actualmente indexada en Scopus. Simplemente al nombre de la revista en la opción de source y voy viendo si es que actualmente se encuentra indexado y veo que sí, ¿no? Se cubre desde 2009 hasta 2022 el contenido de esta revista. Incluso puedo ir viendo qué contenido actualmente se ha cubierto, ¿no? En 2022, 2021 y así sucesivamente. Entonces, es también una forma para los interesados en buscar si es que mira, la revista donde quiero publicar está o no está en Scopus. Otro aspecto que también les puede interesar y que es bastante curioso en Scopus es que te permite generar tu perfil como investigador. Entonces, de esta manera tú puedes revisar cómo vas, por así decirlo, con tus publicaciones y las citas que van obteniendo estos. En mi caso, pues, ¿cómo estamos? Bueno, ya tengo mis 8 publicaciones que están en Scopus, mis 39 citas por ahí, mis 52 otra vez, no sé, fue tantos, y un H-index de 4, ¿no? Que simplemente indica que tengo por lo menos 4 artículos que han sido citados 4 veces, ¿no? Que es, bueno, esto de acá. Igual, esto igual, va a variar porque, por ejemplo, a ver, esto, por ejemplo, puede variar porque en muchas ocasiones lo que puede pasar aquí es que yo pueda darme cuenta que hay revistas que puedan citar mis artículos, pero que no se encuentran en Scopus, pero sí en otras plataformas que capta a veces en Google Scholar o Google Science. Entonces, mientras que acá tengo más citas y un H-index de 5, mira, eh, acá es distinto, ¿no? Y es simplemente por ese proceso en el cual hay algunas revistas que están en Scopus, hay otras que no, y es ello finalmente lo que se termina contabilizando. Pero para fines prácticos igual todo vale, ¿no? Así que
normal. Simplemente es una cuestión de cómo ustedes puedan ir organizando la literatura y también su visibilidad, ¿no? Como investigadores, ya que actualmente bastante se le suele dar preponderancia hacia lo que se publica en Scopus. Igualmente, una vez que ustedes tengan alguna publicación en una revista que esté indexada en la plataforma, ya pueden crear su perfil y por ahí ir agregando algunos aspectos como su ORCID, le dan su identificador en Scopus y demás aspectos, ¿no? Que también les sirve por ahí para publicar, perdón, para postularse aspectos como COSITEC o demás. Pues nada, esto es en líneas generales lo que les podía comentar de Scopus. Es igualmente, como les comentaba, como PubMed una base de datos bibliográfica bastante útil y es simplemente una cuestión de poder complementar la búsqueda bibliográfica que se tenga, sobre todo teniendo en cuenta los procesos que se debe tener. Lo otro que sí les recomiendo bastante tener cuidado es con las revistas clonadas, que es un problema que a veces se da más en Scopus por esta preponderancia justamente que se le da en una plataforma. Ahorita no les comentaría ello, pero sí les invito a revisar los videos tutoriales que les he comentado en la página o en el canal de YouTube de Herramientas para Investigación, para que puedan por ahí tener en cuenta. Eh, También, pues que puedan aprovechar para poder descargar la parte de la guía de práctica, donde van a poder encontrar todo lo que les he comentado. Y también otros serie de videos tutoriales. Recientemente publicamos uno sobre análisis estadístico con R, porque igual es un software bastante útil y que al ser de acceso gratuito sobre todo tiene un potencial enorme. Por ahí también tenemos de gestión de referencia bibliográfica, lectura crítica, hasta nos mandamos unas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Así que aprovechen por ahí todo el contenido, igualmente suscríbanse, compártanlo y difundan por ahí todo esto de trabajo que hemos hecho con mi equipo de trabajo. Y pues bueno, para ir cerrando las conclusiones de esta sesión, lo que me interesa aquí que se lleven es que la búsqueda de literatura científica siempre va a requerir una estrategia de búsqueda y conocimientos académicos previos. No podemos pretender hacer una buena búsqueda si es que no tenemos adecuadamente definidos los conceptos o las temáticas que vamos a intentar buscar y también si es que no desarrollamos bien nuestra estrategia de búsqueda, teniendo en cuenta obviamente los componentes de la misma. Segundo, que la estrategia de búsqueda bibliográfica consta de la pregunta, los tesauros, los operadores y las etiquetas, principalmente estos tres últimos, ya que simplemente los tesauros y la pregunta van a ser lo mismo y es una forma de traducir o de reducir la pregunta a sus componentes más básicos para la búsqueda bibliográfica. Luego que existen distintos tipos de bases de datos bibliográficas y que cada una tiene variaciones en la forma de uso de las etiquetas, incluso la estrategia, pero es simplemente una cuestión de comprender en qué componentes se basan los mismos. Finalmente, que la búsqueda bibliográfica se complementa con la lectura crítica de los artículos, que ya requiere un poco más conocimientos, pero que igualmente es una invitación que les hago para que puedan ustedes también interesarse un poquito más, ¿no? Sobre qué es lo que continúa a la hora de poder nosotros encontrar una cantidad determinada de artículos para poder integrarlo finalmente en nuestra literatura. Ahora existe esta tendencia hacia utilizar ChatGPT para hacer resúmenes de artículos o captar los mensajes principales. No les digo que no funcione, pero sí que pueden obtener unos resultados un poco raros. Pero igualmente, de que está la herramienta está. Así que tampoco es como que les podría negar yo la posibilidad. Por otro lado, igualmente les invitamos también en la parte del proyecto que tenemos herramientas para investigación. Incluso buscamos brindar apoyo. Una de esas formas es dándoles apoyo con la búsqueda bibliográfica en base de datos de acceso restringido, porque muchas veces veo ese problema en la cual hay algunas ideas, ¿no? De la revisión sistemática y demás aspectos que a veces se truncan un poco porque no pueden acceder a algunas plataformas como Scopus o Science o Embase, y pues bueno, ese tipo de cosas que constituyen barreras de acceso personalmente no es algo que me agrade mucho, así que por ello es que brindamos ese tipo de apoyo, ¿no? Simplemente es una cuestión de ver los videos tutoriales, estructurar su estrategia de búsqueda y enviárnoslos al correo para que nosotros podamos correr los resultados, la estrategia de búsqueda y enviarles los resultados que hayan en cada base de datos bibliográfica, ¿no? Y de esa manera ustedes lo pueden integrar en su gestor de referencia y pueden ser felices por ahí con lo que puedan ir desarrollando. También incluso tenemos un apoyo similar con la revisión por Turnitin, porque ya estoy cansado de la cantidad de páginas que veo que cobran. Personalmente no lo considero tan ético, pero bueno, simplemente para hacer una revisión de Turnitin, que es una cuestión de acceso, ni siquiera hay por ahí alguna revisión crítica, o sea, es simplemente pasarlo por el programa.
Y igualmente en este caso, gracias a la cantidad de inscritos que tenemos en el curso que estamos desarrollando, hemos podido adquirir el programa. Así que por ahí también brindamos apoyo. Simplemente preparan su manuscrito, envían al correo y después de un tiempo les enviamos el resultado. Así que nada, síganos en las páginas de Facebook, de YouTube y al correo también por si que les interesa acceder a algunos de estos recursos. Y si les interesa también, pues ya estamos a próximas de iniciar el curso de herramientas donde vemos diversos aspectos, no solo de búsqueda bibliográfica, sino también de gestión de referencias, de lectura crítica, de análisis de datos, no solamente análisis estadístico, porque existen diversas formas de hacer análisis para investigaciones, no solamente epidemiológica, porque eso también es limitarse un poco, ya que hay investigaciones cualitativas, de validación y demás otros aspectos que también contribuyen bastante hacia la investigación científica, sobre todo en el área de salud. Y pues el área de redacción y publicación científica. Simplemente es una inversión de 200 soles. También hay su programa de descuento, el 50% para estudiantes universitarios. Por ahí pueden revisar el programa de becas. Y pues nada, invitarles igualmente a que puedan participar y a animarse por si les ha interesado algo de lo que les he comentado. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y finalmente quedo atento a las consultas últimas que pueda haber sobre lo que se ha comentado. Muchísimas gracias, Claudio. Como vieron, chicos, si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en el chat. Mientras tanto, agradecerte por esta gran ponencia. Realmente ha sido bastante aclarante y nos ha ayudado realmente a muchos que estamos haciendo investigación a poder afinar más nuestra pregunta de investigación, ¿no? También agradecerte, ¿no? Por esta iniciativa que tienes respecto a lo que son las barreras en las herramientas, la búsqueda en salud, que sí, tenemos muchos esos problemas. Y bueno, chicos, si alguien tiene alguna duda, como había comentado, lo puede dejar en el chat. O si no, ya podríamos dar por concluida la ponencia, sin antes, primero, resolver el post-test, que ya lo pasó justo Miley, en los comentarios. Y también, no sé, Claudio, si podríamos tomarnos una foto contigo para que quede, en este caso, la evidencia de la ponencia. Ah, sí, normal, ok. Solamente que estoy, a ver, ¿qué tal? Estoy ahorita un poco en reorganizaciones de toda esta temática, porque justamente vamos a empezar el curso, así